Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Tanto nuestro invitado ahí se va sumando a nuestro canal para que nosotros tengamos esta interesante conversación, porque la detención de Kamiński esta madrugada volvió a poner el foco, volvió a poner sobre la mesa, una de las discusiones más persistentes del sistema penal chileno, la posición de marihuana. Estamos accediendo a detalles del hecho y la noticia impactó la agenda noticiosa. Chile tiene una de las tasas de consumo de cannabis más altas de América Latina y al mismo tiempo una ley que criminaliza la posesión sin distinguir entre precisión suficiente entre el traficante y el consumidor. El caso Kamiński es hoy la puerta de entrada a esa discusión. Para eso estamos con Hernán Bocas, que es abogado especialista en la ley 20.000 y conoce ese territorio mejor que nadie. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, Josefa. Muy bien, muchas gracias por invitarme. También, bueno, una noticia que está en desarrollo, pero ciertamente tiene que ver mucho con la ley 20.000 por este famoso cannabis a granel que le encontraron, que después puede averiguar son 3,5 gramos, que digamos quienes saben más o menos de cannabis pueden entender que 3,5 gramos es bastante poco. No entra dentro de hecho de la categoría de uso personal exclusivo y próximo en el tiempo. Ni siquiera uno requeriría una receta para poder tener esos 3 gramos. ¿Y qué elementos del caso Kamiński son relevantes entonces desde el punto de vista de la ley 20.000? ¿Y qué distingue esta detención de una detención ordinaria por posesión? Mira, voy a ir un poquito más atrás, entendiendo que el contexto en el cual ocurre este registro de domicilio es en el contexto de la Operación Rey David, que es una operación, digamos, bastante grande, 26 domicilios allanados, por una causa por lavado de activos, narcotráfico, investigación de una banda, una cuestión bastante compleja. En ese contexto, el señor Kamiński está como sujeto de interés en la investigación, digamos, lo que no es lo mismo que sea imputado. Eso es súper importante distinguirlo y tratando de hacer un punto muy breve, independiente de la opinión pública que haya sobre la persona o sobre el personaje, estos son los puntos donde se prueba un poco la ley, digamos, porque acá él es visitado en su casa a las 5 de la mañana, si no me equivoco, y producto de este allanamiento, en donde presuntamente, digo presuntamente porque no hay acceso a la carpeta investigativa, pero de la prensa se ha podido extraer que lo que buscaban los funcionarios eran pruebas de que, o no pruebas, sino que elementos que pudieran conectarlo con la causa principal. Fuera de esto, encontraron además clonazepam, si mal no me equivoco, y 3,5 gramos de cannabis, por lo cual lo llevan al cuartel de la PDI. Cuestión de que desde una perspectiva jurídica, en la práctica, los funcionarios policiales o la policía de investigaciones cuando encuentra sustancias, lamentablemente por una cuestión normativa, usualmente detienen o empiezan los procedimientos. ¿Por qué? Porque la ley 20.000 no tiene ningún número. La ley 20.000 no dice cuánto es microtráfico, cuánto es tenencia, cuánto es porte, cuánto es tráfico. No dice tampoco quiénes son usuarios o quiénes son traficantes. ¿Y No es una falta de la ley? Sí, es una falta bien grotesca de la ley, porque de hecho lo que genera esto en la práctica es que la ley 20.000 funcione como una moledora de carne, en donde metemos a todo el mundo, metemos pacientes, usuarios adultos, traficantes, microtraficantes, personas que tienen plantas incluso que ni siquiera muchas veces son plantas que vayan a dar flores, o sea que no tienen concentración de cannabinoides, y los metemos a todos y los procesamos a todos como si fueran microtraficantes o traficantes, y en este caso pasó un poco eso. Independiente de quién sea Francisco Kamiński y cuál sea su rol en la investigación principal, el hecho de que lo hayan detenido por 3,5 gramos de cannabis es netamente una demostración de lo mal hecha que está la norma, y ahí además hay que contar cuánto se gastó en plata por llevarlo al cuartel de la PDI, tenerlo retenido, porque al final todo eso cuesta recursos. Entonces nos estamos gastando los recursos en investigar a personas por 3 gramos de marihuana, lo que no tiene sentido. ¿Y cuál es el escenario jurídico en el peor de los casos y en el mejor de los casos para Kamiński, una persona en su situación? A ver, ahí hay, esto es un tema un poco más complejo en términos de que, si mal no me equivoco, Kamiński, además, esto es lo que pude averiguar, tiene otra investigación o otras denuncias por otros delitos, también asociados a delitos económicos. En esta causa, en la de Rey David, él no está imputado aún. Entiendo que ahora en la tarde van a haber formalizaciones.
Creo que a él no lo deberían formalizar, porque si a él lo formalizaran en la tarde, lo hubiesen dejado detenido en el cuartel. Entonces no tiene sentido que lo hayan soltado y que después en la tarde lo formalicen. Él quedó apercibido. Lo que quiere decir que en algún momento el fiscal lo va a llamar para declarar. Ahora, el tema y lo que no se puede entender muy bien es por qué lo van a llamar a declarar. ¿Lo van a llamar a declarar por la causa principal o lo van a llamar a declarar por los 3,5 gramos de cannabis que le encontraron? Cuestión que, además, según entiendo de lo que dijo el fiscal, no debería ser por eso, porque entró dentro de la categoría de lo que es uso personal, que es como lo obvio, y eso es una manifestación de un principio que contempla el derecho procesal penal, que es el principio de objetividad. El fiscal tiene que investigar lo que inculpa, pero también lo que exculpa, y en este caso, o sea, cualquier persona que haya visto cannabis en su vida o que haya usado o que conoce a alguien que haya usado cannabis sabe que 3,5 gramos bajo ningún respecto podrían constituir una cantidad que pueda, digamos, esparcirse Pero o perderse. eso queda siempre a juicio del fiscal, de lo que... De Sí. Bueno, eso es una de las cosas más lamentables que tiene la norma. Y digo lamentables porque nos podemos encontrar con criterios casi regionales en donde, no sé, voy a dar un ejemplo, 200 gramos en la región metropolitana no son lo mismo que 200 gramos en Los Ríos y no es lo mismo que 200 gramos en La Serena. Y eso es por las cantidades de sustancia en general que transitan en esas zonas. Y además eso se mezcla con el hecho de que la ley 20.000, ni tampoco el decreto 867, que es el que regula la ley 20.000, no contempla cantidades de nada, solamente habla de el uso personal exclusivo y próximo en el tiempo, que es como el uso adulto o recreativo, del cual en general ahí quedamos a total arbitrio del juez y del fiscal. ¿Y no hay factores como que, que se pueda como determinar esto Sí, del de hecho, consumo personal o tráfico? una cosa es el uso personal exclusivo y próximo en el tiempo, pero otra cosa además son los tratamientos médicos respaldados por una receta médica, que es una reforma que se incluyó en el año 2023, que es una reforma que modificó el artículo 8º de la ley 20.000, en donde básicamente se indica que si tú no estás autorizado para tener plantas de cannabis, se va a entender justificada la tenencia con una receta médica con ciertas características. Se entiende que hay ciertas justificaciones o elementos que te permiten a ti tener cannabis o tener plantas de cannabis. El problema es que en la práctica, como ni la norma ni el reglamento contienen ningún número, quedamos a total arbitrio no solamente del fiscal y el juez, sino que también de quien inicia el procedimiento, que es el funcionario policial o la policía de investigaciones, en donde nos hemos encontrado con casos en los cuales, al menos en el estudio jurídico donde trabajo, nos hemos encontrado en casos con personas con 10 gramos y que terminan siendo procesadas por microtráfico, lo que tiene cero sentido proporcional, inclusive desde la perspectiva del gasto fiscal. No es proporcional ni tiene sentido. ¿Y qué relevancia tiene el artículo 50 de la ley que establece que el consumo en lugares privados no es delito? ¿Ese artículo protege al consumidor en la práctica o tiene tantas excepciones que se vuelve inaplicable? Tiene muchas... Es que el artículo 50 es bien largo y tiene varias cosas. Tiene las prohibiciones en lugares públicos de consumo, que uno no puede usar cannabis, digamos, en estadios o en plazas o en lugares donde tampoco uno puede fumar tabaco, en realidad. Y tiene también todo lo concerniente al uso concertado, que es una de las figuras probablemente más inutilizadas de toda la norma, porque básicamente alguien tiene que probar como que me puse de acuerdo con alguien para juntarme a fumar un pito, que es súper ridículo y tampoco tiene mucha prueba clara. Y también señala el mismo artículo, digamos, que esas conductas van a ser sancionadas como falta, no son delito. De ahí se extrae además que, y porque no hay además artículo que lo sancione, que si yo tengo una sustancia en mi casa, voy a ser un poco más expansivo, cualquier sustancia, pero en este caso hablando de cannabis, si yo tengo cannabis y estoy en mi domicilio y uso cannabis en mi domicilio, yo ni siquiera estoy cometiendo una falta, no estoy cometiendo absolutamente ningún delito, ni siquiera una falta. Ahora, ¿cuál es el problema? Que usualmente los usuarios y las usuarias de cannabis no tienen 5 gramos ni 10 gramos, porque en especial cuando son tratamientos médicos, porque el tratamiento médico exige una constancia en el uso, sea para vaporizar o para hacer aceites, etc. Entonces, si es que un funcionario registra tu casa y te encuentra 100 gramos de cannabis, estoy dando un ejemplo, nos hemos encontrado con casos en los cuales, incluso presentando la receta médica, el fiscal igual procede a formalizar por microtráfico.
Y eso es porque, nuevamente, la ley 20.000, como está redactada, funciona como una moledora de carne, en donde metemos pacientes, usuarios, traficantes, microtraficantes, los metemos a todos y los tratamos a todos como si estuvieran vulnerando la norma. Y acá, esto es un poco técnico, pero para cerrar, existe una cuestión que se llama el onus probandi, que quiere decir que si yo te acuso a ti de que tú cometiste un delito, yo tengo que probar que lo cometiste. Eso pasa en la norma penal porque es usar el poder del Estado para perseguir a alguien. En la ley 20.000 esto se da vuelta por cómo está redactada la norma y es el usuario o el paciente el que tiene que acreditar que no es traficante, lo que es una cuestión tremendamente ridícula porque en la práctica, y esto lo vemos en la oficina casi a diario, los fiscales persiguen solo con la presunción de cantidad. No te muestran una imagen, un video de que tú estás vendiendo o entregando algo. Dicen hay una cantidad X y eso es presunción de que hay tráfico. Y eso basta muchas veces para que pidan prisión preventiva y terminen condenando a personas que no deberían pasar ni un día en la cárcel. ¿Y cuántos casos por ley 20.000 relacionados con cannabis maneja el sistema penal chileno al año? ¿Y qué porcentaje de ellos corresponden a tráfico y a consumo personal? Ya, esa pregunta está súper difícil y no me sé la respuesta, pero es una de las... Lo siento. La segregación es un poco complicada, pero sí estoy 100% seguro de que la ley 20.000 y los casos por ley 20.000 son parte de los casos que abultan más el sistema, por lo que te estaba explicando recién. Además que tú dijiste algo en el inicio de la entrevista, Josefa, que es muy cierto, que es que Chile tiene una prevalencia de uso muy alta. No estoy glorificando el uso, ni estoy solamente dando cuenta de una realidad. Y esa realidad es que entre Israel, Estados Unidos, Canadá y nosotros estamos más o menos por ahí por el consumo cada 1.000 habitantes. Lo que insisto, no es una glorificación, pero algo tenemos que hacer porque en la práctica y en la realidad incluso hay recortes de prensa donde hay parlamentarios que han reconocido que su hijo usan sustancias o han usado sustancias. Es tan alta la prevalencia que cualquier persona que tenga un conocido o un familiar que usa cannabis tiene lamentablemente el riesgo de que a esa persona por algún motivo la puedan detener. Hay un costo social en criminalizar la posesión para consumo que el debate público no está midiendo adecuadamente. Antecedentes, empleo, salud mental. Todo eso al mismo tiempo. Y es bien terrible porque podemos partir, digamos, desde la parte más sensible, valga la redundancia, que tiene que ver con los sectores sociales más desposeídos y su relación que tienen con la cárcel y cómo se configura este sistema. El 54 o 56% de las mujeres que están en prisión lo están por causas asociadas a la ley 20.000. Y eso tiene que ver con que el modelo de desarrollo del tráfico y el narcotráfico implicaba que las personas que distribuían eran las mujeres que usualmente además son jefas de hogar o que estaban a cargo de los niños. Esos niños son niños que quedan sin madre, sin tutora, sin cuidadora y que finalmente son, digamos, presas de esa parte del sistema. Y siendo súper duro con esto, que esto es una cuestión transversal de todos los gobiernos, no es algo de este ni del anterior, es transversal. Esto se debe además a un diseño. Ese diseño implica que los sectores más desposeídos están desplazados en la ciudad y que por muchos años no tuvieron acceso a servicios públicos, servicios privados, entonces tuvieron que generar sus propios núcleos económicos en donde, por supuesto, el tráfico de sustancias era una alternativa súper lucrativa porque los principales consumidores de esa sustancia además no son de los barrios bajos, son de los barrios altos. Entonces, todo responde a un sistema en donde lamentablemente las consecuencias en términos sociales, en términos de salud mental, en términos de empleo, las terminan pagando las personas más desposeídas, porque, por otra parte, también existe, digamos, mucho dinero en esto que el Estado deja deshabitado. Si esto ocurre porque el Estado no lo regula. Cuando hay un negocio o un mercado, que acá hay un mercado, hay oferta, hay demanda, lo que pasa es que es un mercado ilícito, pero existe el mercado. Cuando ese mercado el Estado no lo regula, lo deshabita, queda básicamente a merced de quien quiera tomárselo y quien se lo toma el crimen organizado, que no funciona con normas, que funciona con violencia, que funciona con todas las herramientas que tenga disponibles y eso se produce netamente por el abandono del Estado. Entonces, ¿es posible que dos personas con exactamente la misma cantidad de marihuana tengan un futuro totalmente distinto? Absolutamente. Y de hecho lo hemos visto en la práctica en la oficina. Personas que llevan en preventiva 6 meses por tener 400 gramos y que por
cambios bastante pequeños en las condiciones del caso, en comparación a otras que, por ejemplo, las pillan con 1,5 kilos, 2 kilos, terminan fuera de prisión preventiva, no digo que absueltas, pero terminan fuera de prisión preventiva y esperando el caso en su casa. Y se puede, no sé, yo podría decir que las comunas más acomodadas salen más libres que los que no, que las personas que viven en comunas más Mira, periféricas. ¿Se podría decir eso o también sería arriesgado? Es complejo afirmar eso, pero sí puedo afirmar que como la fiscalía la fiscalía tiene criterios para la persecución de ciertos delitos, y hay una circular que ellos tienen, no recuerdo el número en este momento, pero que mandata a la fiscalía perseguir de cierta forma los delitos en ley 20.000. Y además están los criterios de las fiscalías regionales, que tienen su propio criterio para perseguir ciertos tipos de delitos, tienen circulares regionales, etc. Yo diría que hay más diferencias entre las regiones que a comparación de lo que pasa entre barrio alto y personas, digamos, de un barrio más bajo o con más necesidades, pero en la práctica lo que pasa es que una persona que tiene más recursos puede contratar una oficina o un estudio jurídico privado, y esto, digamos, no es conspiranoico ni nada, sino que es algo que ha pasado en la vida nacional, que efectivamente hay colegas, hay abogados y abogadas que tienen amistades con ciertos fiscales, que conocen a los jueces de garantía o que los ven en los almuerzos o en las fiestas de domingo. Entonces, eso evidentemente que te genera un canon mucho mejor para poder negociar con un fiscal y tratar de sacar a alguien rápido. Y eso en la práctica ocurre, es real. No, digamos, no estoy inventando nada. Pasó incluso a nivel de Corte Suprema. A nivel de juzgados de garantía y este tipo de decisiones también ocurre, pero siendo honesto, cuando hay justificaciones para la tenencia y las cantidades no son tan altas, o sea, supongamos, yo tengo una receta médica que me indica que yo puedo consumir 90 gramos mensuales, pero a mí me pillan con 5 kilos sin nada más y no pertenezco a ninguna organización, ni tengo nada, muy probablemente me voy a ir en prisión preventiva, aunque no tenga antecedentes. Justamente hablando de las decisiones que se toman en los tribunales, ¿cuál es la tendencia reciente de los tribunales? ¿Hacia mayor o menor dureza en caso de posesión para consumo personal? Ya, esa pregunta es muy de termómetro porque cambia harto. Al menos nosotros llevamos varios años tramitando solamente causas de ley 20.000 y particularmente solamente de cannabis, artículos 3, 4, 8, 50, eso es lo que vemos en la oficina. Y siendo súper honesto, en la práctica no ha existido un cambio a nivel judicial, como a nivel de decisiones de jueces de garantía, todo sigue más o menos igual y tenemos las mismas dificultades que tenemos para acreditar cuando un paciente es un paciente o cuando un cultivador es un cultivador. Pero sí hemos notado una caracterización un poco más, no quiero decir agresiva, pero sí más fuerte de las fiscalías en la persecución en especial el cannabis, considerando que en el 99,9% de las causas de cannabis no hay ninguna víctima, no hay armas, no hay violencia, hay solamente usualmente un cultivador con hartas plantas o con una cantidad importante de cannabis, porque también hay otra cosa que hay que atender, que es que los números que ocupa usualmente la fiscalía, que uno lo puede ver en la prensa, digamos, más tradicional, allanamiento de 15 kilos de cannabis que corresponde a 56 millones de dosis, que son tantos millones de pesos que sacamos de circulación. Esos números yo no sé dónde los sacan. No sé cuáles son los números que ocupan para determinar cuánto es una dosis, por ejemplo, considerando que, voy a dar un ejemplo muy breve, para hacer resina de cannabis, que es uno de los elementos más usados para enfermedades con dolor, de personas que tienen dolor crónico o que están asociadas a enfermedades más graves, se requiere una muy alta cantidad de flores para poder reducirla y obtener la resina. Es un ratio de 10:1. Entonces, esas cantidades de flores o esas cantidades de cannabis siempre son media acomodaticias, porque al final también hay que recordar que los fiscales están persiguiendo un objetivo que tiene que ver con tomar a una persona, ponerla, digamos, en prisión preventiva y cumplir con los indicadores que tienen que cumplir. Bueno, en el chat ahí nos comentan casos de que su consumo ha sido respetado. Yo viajé a Rapa Nui con mi dosificación para toda la estadía, no tuve problema al declararlo. Mientras se haga bien las cosas, no debiese haber problema. ¿Es así? Es así. De hecho, en vuelos nacionales, si uno tiene su receta médica y porta la cantidad obviamente tiene que tener un correlato con la receta. Si mi receta, por ejemplo, dice, calculando que yo puedo viajar con 30 gramos, hay que viajar con esos 30 gramos. En vuelos nacionales al menos
no hay mayores problemas efectivamente. Si esto sucede más cuando hay cantidades más altas, por eso cuando partimos hablando, y en el caso de Kaminsky, 3,5 gramos, o sea, que eso sea parte de la noticia, solo demuestra que aún hay un prejuicio muy alto con el tema del uso en general de cannabis, sea medicinal o adulto, inclusive siendo uno de los países que más usa cannabis en el mundo. Justamente pensando eso, ¿cuáles son los desafíos para el mundo político en esta materia? Oh, qué difícil también esa pregunta, porque siendo bien justo, en términos de política de drogas, todos los últimos gobiernos han tenido un trabajo, de la manera más honesta posible, muy pobre. No ha habido mucho y lo único que hubo que resguardó en parte a los usuarios de cannabis fue la indicación que, digamos, metió Ana María Gasmuri, diputada, junto con la bancada de la regulación, en la ley antinarcos para que se diera cuenta de que hay personas que usan medicinalmente el cannabis, por lo tanto no te puedes llevar presa a esas personas. Pero en la práctica, y también comparándonos regionalmente, hemos ido un poco hacia atrás. Y es anacrónico porque hay más usuarios de cannabis, pero vamos más hacia atrás en legislación. Yo creo que hoy día el desafío es un poco entender qué hacemos con un mercado que existe. Eso es lo primero. El mercado del cannabis es real, aunque lo quieran esconder, y esto lo podemos ver incluso desde el gobierno del expresidente Boric, que el ministro de Seguridad de ese momento, ministro Cordero, no, de Justicia, o después de Fue seguridad también. el ministro Cordero, más o menos cada 3, 4 días salía en la prensa en la mañana diciendo histórico allanamiento, nos llevamos tantas toneladas de cannabis, tantas plantas de cannabis. La verdad es que el cannabis es una planta. Uno pone una semilla, le pone agua y va a crecer. No es ciencia muy compleja. Y con esto estoy queriendo decir que el generar estas plantas y el acceder a las flores, digamos, no es una cuestión difícil, es bastante difícil de controlar. Y lo que hace el Estado al ignorar esto o aplicar solo la ley penal para poder controlar esto es como poner, esto suena un poco grotesco, pero es como poner a un orangután con un mazo gigante tratando de pegarle una caja para obtener una nuez que está dentro. Insisto, la moledora de carne, acá hay que ser mucho más quirúrgico. Lo mismo que hace el Estado en términos de no regular favorece el accionar del narcotráfico. Si yo fuera, digamos, más político, por decirlo de cierta forma, diría, el Estado permite el avance del narcotráfico porque es el Estado el que no regula. Y es obligación del Estado y de los parlamentarios ponerse de acuerdo para reducirle la cancha al narcotraficante, para reducirle el marco al crimen organizado. Y de pasada, generar empleo, impuestos y financiar las mismas campañas que buscamos que ojalá fueran exitosas, que claramente no han sido exitosas para prevención de uso de sustancias. Los mismos impuestos que se obtienen del cannabis en otros países se ocupan para campañas para prevenir el uso de sustancias, en especial en menores de edad. Perfecto. Muchas gracias, Hernán Bocás, especialista en Ley 20.000. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, Josefa, que estén bien.